Hoy exploraremos el árbol de la vida desde todos los ángulos, su aparición en el Génesis y el Apocalipsis, su conexión con otros textos sagrados, su significado simbólico, y cómo ha influido en culturas más allá de la tradición judeocristiana. Prepárate para un viaje fascinante hacia el corazón de uno de los símbolos más poderosos de la Biblia. Para comprender el significado del árbol de la vida en la Biblia, debemos remontarnos al libro del Génesis, donde encontramos las primeras referencias al árbol. Allí, se nos presenta en el jardín del Edén, un paraíso terrenal que Dios creó para que Adán y Eva vivieran en comunión con él. El jardín tenía dos árboles importantes, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. La orden divina era clara: podían comer de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento, que les estaba prohibido. Sin embargo, tras la desobediencia de Adán y Eva, se les niega el acceso al árbol de la vida, con él, a la inmortalidad. Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué el árbol de la vida estaba accesible inicialmente, mientras que el árbol del conocimiento estaba prohibido? Este contraste ha llevado a varios teólogos e historiadores a interpretar el árbol de la vida como una fuente de vida eterna, que era la recompensa de la obediencia y la comunión con Dios. Tras la caída, al ser expulsados del Edén, Adán y Eva pierden la oportunidad de obtener la inmortalidad, lo que sugiere que el árbol de la vida no solo representaba la vida física, sino una existencia eterna en comunión con lo divino. En este sentido, el árbol se convierte en un símbolo de esperanza, pero también de advertencia sobre las consecuencias de alejarse del propósito divino. El concepto del árbol de la vida no solo está limitado a la Biblia. De hecho, muchas culturas antiguas tienen versiones de este símbolo que también están asociadas con la inmortalidad, la sabiduría y la conexión espiritual. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, era visto como el eje cósmico que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo. Este árbol unía el mundo terrenal con el reino de los dioses, y los sacerdotes utilizaban este símbolo en rituales que pretendían conectar al ser humano con lo divino. De manera similar, en la tradición egipcia, el árbol sagrado se consideraba la fuente de vida y rejuvenecimiento, y estaba asociado con la diosa Isis y con Osiris, el dios de la resurrección. En el judaísmo, el árbol de la vida tiene un papel crucial, no solo en la narrativa del Génesis, sino también en la mística y en la Kebale, en la cual el árbol de la vida es un diagrama espiritual que representa la creación y el camino hacia el conocimiento de Dios. Este árbol no es físico, sino un símbolo de las distintas esferas de la conciencia y las etapas que el alma debe atravesar para acercarse a la divinidad. Este concepto del árbol de la vida como un mapa espiritual refleja una concepción profunda de la vida como un viaje hacia la comprensión de Dios y la conexión con el todo. Volviendo al contexto bíblico, el árbol de la vida también reaparece en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En este libro, que describe el fin de los tiempos y la revelación final, el árbol de la vida se presenta en la Nueva Jerusalén. Allí, el árbol crece a ambos lados del río de la vida, que fluye desde el trono de Dios. El texto dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones y que da fruto continuamente, renovando su promesa de inmortalidad y restauración espiritual. En este contexto, el árbol de la vida ya no está protegido por ángeles ni es inaccesible, más bien, se ofrece a quienes han vencido las pruebas del mundo y han permanecido fieles a la voluntad divina. Esta idea del árbol de la vida como símbolo de la restauración final y la reconciliación con Dios es fundamental en el cristianismo. Para muchos creyentes, el acceso al árbol de la vida en el Apocalipsis representa la culminación del plan de redención. En este sentido, la imagen del árbol de la vida en el Apocalipsis no solo nos remite al Génesis y al Edén, sino que también cierra el círculo del mensaje bíblico, desde la creación hasta la restauración de toda la creación en un estado de comunión perfecta con Dios. Además de su simbolismo espiritual, el árbol de la vida también tiene un profundo significado en el plano psicológico y filosófico. En la psicología junguiana, el árbol representa el crecimiento, el desarrollo y la conexión entre el consciente y el inconsciente.
Así como las raíces de un árbol se extienden profundamente en la tierra, conectándose con las fuerzas de la naturaleza, las raíces de nuestra psique se extienden hacia el inconsciente colectivo, donde residen los arquetipos y símbolos universales que guían nuestra vida y nuestras decisiones. El árbol de la vida, en este sentido, se convierte en un símbolo de autoconocimiento y realización personal, un mapa de nuestro viaje interno hacia la plenitud. Además, el árbol de la vida simboliza la interconexión de toda la creación. La biología moderna incluso utiliza la metáfora del árbol de la vida para describir las relaciones evolutivas entre todas las especies en la Tierra. Este concepto, que ilustra cómo todas las formas de vida están conectadas a través de un ancestro común, resuena profundamente con la imagen bíblica del árbol de la vida, que une a toda la humanidad en una red de relaciones espirituales y físicas. De esta manera, el árbol de la vida también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como parte de una comunidad global y sobre cómo nuestras acciones afectan a todo el ecosistema. La universalidad del árbol de la vida se refleja también en las artes y la literatura. Este símbolo ha inspirado a poetas, pintores y escritores de todas las épocas. En la literatura, el árbol de la vida aparece como un símbolo de inmortalidad y conocimiento prohibido, como en El paraíso perdido, de John Milton, donde el árbol de la vida se erige como un recordatorio de la caída de Adán y Eva. En la obra de Dante, La Divina Comedia, el árbol se asocia con la esperanza de redención y la promesa de una vida eterna. Finalmente, podemos ver el árbol de la vida como un reflejo de nuestras propias aspiraciones y miedos. Representa nuestra búsqueda de inmortalidad, nuestra lucha por entender nuestro propósito y nuestra conexión con el universo. En el contexto bíblico, el árbol de la vida nos recuerda que la verdadera vida se encuentra en la relación con Dios y en la alineación con su voluntad. Es un símbolo de esperanza, que nos dice que, aunque caigamos y enfrentemos dificultades, siempre hay una posibilidad de redención y de alcanzar una vida plena. En resumen, el árbol de la vida en la Biblia es un símbolo multifacético que ofrece lecciones profundas para aquellos que buscan entender su fe y su propósito en el mundo. Nos recuerda que somos parte de un todo más grande, que nuestra vida tiene un propósito divino, y que hay una promesa de inmortalidad para aquellos que buscan vivir en comunión con Dios. A través de su simbología, el árbol de la vida nos invita a conectar con nuestro ser más profundo, a reflexionar sobre nuestra relación con la eternidad y a buscar el conocimiento y la sabiduría que nos acercan al Creador. Explorar el árbol de la vida es también explorar nuestra humanidad. Nos recuerda que nuestra existencia no se limita a lo material, sino que está profundamente arraigada en lo espiritual. En este sentido, el árbol de la vida no solo es un símbolo de la Biblia, sino también un símbolo universal que resuena en todas las culturas y en todos los tiempos, invitándonos a descubrir los secretos de la vida y a conectarnos con el misterio de lo divino.